Hola, mi nombre es Nila Muna. El día de hoy le voy a hablar sobre los vectores. Bueno, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de línea recta dotado de un sentido, magnitud y dirección. Es decir, que está orientado dentro de un plano cartesiano. Permiten presentar magnitudes físicas como lo es la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Como podemos ver acá en lo que está representado, que es un vector, está dentro de un plano cartesiano por el eje de las X y por el eje de la Y. Como podemos ver acá, esta es la dirección en la que va el vector. Este viene siendo el origen de donde parte ese vector y la flecha es el sentido hacia donde vamos a dirigir nuestro vector y este viene siendo el módulo, la propiedad de los vectores. Bueno, la primera propiedad es la igualdad de dos vectores. Se consideran iguales si tienen la misma longitud y la misma dirección. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos entender lo que significa esta propiedad. Vamos a dibujar dos vectores con la misma longitud y la misma dirección. Estos serían los dos vectores. Como pueden ver, tienen la misma dirección y la misma longitud. Al primer vector lo vamos a llamar A, el cual tiene una fuerza de 100 newtons. Y el segundo vector lo vamos a llamar A a la 1, que también tiene una fuerza de 100 newtons. Como podemos ver, están los mismos vectores con la misma longitud, la misma dirección, incluso hasta la misma fuerza. Lo que quiere decir es que A es igual a la 1, que esto significa la propiedad de igualdad de dos vectores, que tienen la misma longitud y la misma dirección. Segunda propiedad, que es el negativo de un vector, es cuando su suma da 0 y tiene una dirección opuesta, pero tiene la magnitud. Vamos a hacer el ejemplo para que vayamos entendiendo un poco más. Vamos a hacerlo con la misma magnitud, como dice acá. Hacerlo con la misma magnitud, pero están en dirección opuesta. Como pueden ver, tienen la misma magnitud, pero están en una dirección opuesta. Entonces, el primer vector lo vamos a llamar A. El primer vector lo vamos a llamar A. Y el segundo vector lo vamos a llamar menos A. Y la flecha la ponemos al centro. Bueno. Entonces, lo que quiere decir que A es la suma de menos A y esto sería igual a 0. Así como vemos acá, es lo que nos está diciendo su concepto, que cuando se suman da 0, como lo podemos ver acá. Tienen una dirección opuesta, como podemos ver en este vector va hacia arriba y este va hacia abajo, pero ellos aún así tienen la misma magnitud. Propiedades de los vectores. Como tercera propiedad tenemos la suma de los vectores. La suma de los vectores es el resultado, va a ser el mismo que si hubiera partido del mismo punto y sufrido un solo desplazamiento. Vamos a hacer un breve ejemplo para que podamos entender esta propiedad. Vamos a tener un vector llamado A. Este vector se va a llamar A. Vamos a tener otro vector que viene siendo el vector número B. Este viene siendo nuestro vector B. ¿Cierto? Entonces, a partir de estos dos vectores va a nacer otro vector que viene siendo
nuestro vector C, que es desde el punto de partida de la hasta donde termina el vector B. Este viene siendo nuestro vector C. Bueno, ahora ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ver cómo hacer la suma para saber cuánto es que vale este vector. Entonces, se dice en la propiedad que A más B es igual a C. Vamos a poner un ejemplo. Si A equivale a 5 newtons, E equivale a 5 newtons, o sí, vale 5. Entonces, lo que quiere decir que C es el resultado de A más B. Entonces vamos a reemplazar. A viene siendo 5 newtons más B, que también equivale a 5 newtons. Lo que quiere decir que C equivale a 10 newtons. Esta viene siendo la propiedad de la suma de vectores. Última propiedad, que es el vector por un escalar. El concepto es una cantidad vectorial se puede multiplicar por una cantidad escalar. Es un desplazamiento en la misma dirección, pero 2 veces más largo. Entonces, el ejemplo es que tenemos un vector llamado A, y nuestro segundo vector va a ser 2 veces más largo que el primer vector. Este sería el concepto de un vector por escalar, lo que quiere decir que el primer vector está en su desplazamiento original y el segundo va a ser 2 veces más largo. Como lo vemos acá, si supongamos de pronto acá tenemos en el vector A equivale a 4 y nuestro vector 2A viene siendo 2 veces 4, lo que quiere decir que 4 por 2 es 8. Viene siendo el doble de lo que es nuestro primer vector, el vector original. Este ejemplo que nos dice, determina los componentes nx y y de cada una de las fuerzas. Como podemos ver, nos dan 3 fuerzas. Nos dan la fuerza 1, que es 9 kilonewtons, con un ángulo de 15 grados. Nos dan la fuerza número 2, que es 3 kilonewtons, en un ángulo de 50 grados. Nos dan la fuerza número 3, que son 5 kilonewtons, con 40 grados. Bueno, todo esto no lo podemos hacer así de manera inmediata. Debemos de descomponer cada uno de los vectores. Primero vamos a descomponer la fuerza número 1. Entonces, realizamos el plano, las X y acá la Y. Bueno, tenemos el vector que ejerce una fuerza de 9 kilonewtons y que tiene un ángulo de 15 grados. Y acá nos piden que determinemos los componentes en X y en Y. Entonces debemos de dibujar un vector en X y en Y. O sea, debemos dibujarlo en la misma dirección a donde va el eje de las X y el eje de las Y. Lo dibujamos acá el de X y acá el de Y. Entonces este es la fuerza 1, entonces lo vamos a llamar fuerza 1 en X y esta la vamos a llamar fuerza en 1 en Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?
debemos de saber que la fuerza 1 es el seno porque es el cateto opuesto de este ángulo y la fuerza en X es el cateto adyacente. Nos dan una fórmula donde nos dicen que, ponerla en rojo, se pueda identificar, nos dicen que F1X es igual a la fuerza en 1, como yo les he dicho, este viene siendo el coseno porque es el cateto adyacente, viene siendo el coseno del ángulo. Entonces ahí vamos a empezar a reemplazar. Fuerza de 1 en X es igual a la fuerza 1, o sea, 9 kilonewtons es la fuerza 1. Por el coseno del ángulo que nos están dando acá, que viene siendo 15. Sacamos el cálculo, ya tenemos la calculadora, viene siendo 9 por el coseno de 15. Eso nos da una fuerza de 8.6 kilonewtons. Estamos aquí anotándola porque como el tablero no es tan grande, que la fuerza aquí en X nos dio 8.6 kilonewtons. Entonces, ya identificamos esto. Ya sabemos cuál es la fuerza que se ejecuta ahí. Vamos entonces a el de la Y. El de la Y nos dice que la fuerza 1 en Y es igual a la fuerza 1, como les he dicho, como está al frente del ángulo, es el cateto opuesto y el cateto opuesto es el seno. Entonces, fuerza 1 por el seno del ángulo, empezamos a reemplazar. Dicen que la fuerza 1 en Y es igual, fuerza en 1 viene siendo 9 kilonewtons por el seno del ángulo. Entonces, hacemos nuestro procedimiento en la calculadora, lo cual nos va a arrojar un resultado. 9 por el seno de 15 nos da que es 2.3. Que entonces en el eje de la Y se ejecuta una fuerza de 2.3 kilonewtons. Vamos acá porque ahora tenemos que borrar porque no tenemos tanto espacio. Y ahí tenemos lo que nos están pidiendo. De la fuerza número 1 tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. Bueno, entonces continuamos. Vamos ahora con la fuerza número 2. La fuerza número 2. Bueno, vamos a dibujar la fuerza número 2. Fuerza número 2 dice que el vector, una fuerza de 3 kilonewtons, es la fuerza número 2. Y tiene un ángulo de 50 grados. Bueno, como les he dicho, hay que dibujar el vector X a la misma dirección donde va el eje de las X y a la misma dirección donde va la Y. Entonces dibujamos acá el vector X y acá nuestro vector Y, donde X lo vamos a llamar F2X y acá F2Y. Ya tenemos ahí, entonces ahora vamos a buscar la fuerza de X. Fuerza 2 en X es igual a la fuerza 2 por, como vemos que está acá, viene siendo el coseno porque es el cateto adyacente, por el coseno de 50 grados. De 2, X es igual a 3 kilonewtons
por el coseno de 50 grados. Buscamos nuestra calculadora, nos ayudamos. 3 por el coseno de 50 viene siendo 1.9. 1.9 kilonewtons es la fuerza que se ejecuta en X. Entonces, X es igual a 1.9 newtons. Bueno, vamos a hacer la de la Y. Entonces, la de la Y sería la fuerza, no, mejor a borrar para tener un poco más de espacio. Borrar. La fuerza 2 que se ejecuta en Y es igual a la fuerza 2 por el seno, como les he dicho, es el cateto opuesto, el seno de 50. P2Y es igual a 3 kilonewtons por el seno de 50. En nuestra calculadora, 3 por el seno de 50 nos da una fuerza de 2.2. 2.2 kilonewtons. Ya identificamos que en el eje de las Y, la fuerza número 2, se ejecuta una fuerza de 2.2. Notarlo acá. 2.2 kilonewtons. Vamos. Y ahora vamos a sacar la fuerza en 3. Pero como se dan cuenta, está hacia abajo. Entonces hay que graficar hacia abajo. Entonces, sería viniendo, se viene siendo la Y y las X. Dibujamos acá el vector, una fuerza de 5 kilonewtons. 5 kilonewtons. Dibujamos entonces ahora la fuerza hacia abajo que viene siendo la fuerza número 3, fuerza 3 en Y, porque como se dan cuenta va hacia abajo. Y acá tenemos, que tiene aquí el ángulo de 40 grados. Tenemos la fuerza 3 en X. Entonces, ahora debemos de buscar cada una así como lo venimos haciendo. Entonces nos dicen que la fuerza 3 en X es igual a la fuerza 3 por, que está al lado del ángulo, viene siendo coseno porque es el cateto adyacente, por el coseno del ángulo. La fuerza en 3X es igual a 5 kilonewtons por el coseno de 40. Entonces ponemos nuestro, aquí en la calculadora, 5 por el coseno de 40, que nos da 3.8. 3.8 kilonewtons es la fuerza que se ejecuta en las X. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el de la Y. Si se dan cuenta, este de acá viene siendo positivo porque les recuerdo que el plano cartesiano es así. Esta parte positiva, 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 negativa. Esta es negativa, negativa y esta es positiva, negativa. Entonces, como estamos trabajando con la X está siendo positiva y la Y viene siendo negativa. Entonces, lo que quiere decir que esa fuerza en X nos va a dar negativo. Entonces,
la fuerza número 3 en Y es igual a 5 kilonewtons por menos 5 kilonewtons por el seno, que es el cateto opuesto, por el seno de 40 grados. En nuestra calculadora no lo vamos a poner negativo porque después no nos da, pero podemos 5 por el seno de 40 nos da 3.2. Entonces lo que quiere decir que la fuerza en Y es menos 3.2 kilonewtons. Y es menos 3.2 kilonewtons. Entonces este sería todo nuestro ejercicio en el cual se buscaron las fuerzas de X en Y de las tres fuerzas que nos dieron. Como pueden ver, en la fuerza 2, en el X se dio una fuerza de 1.9 kilonewtons. Correría acá kilonewtons. En el de la Y, 2.2 kilonewtons. El de X acá en la fuerza 1, 8.6 kilonewtons. Y así podemos terminar todo nuestro ejercicio.